Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy el estudio de los profetas menores. En este caso, pues estamos estudiando al profeta Abdías. Pero como siempre, antes de comenzar, nos ponemos a la presencia del Señor y oramos. Padre amado, danos el don del Espíritu Santo prometido, que venga sobre nosotros y nos capacite para poder entender tu santa palabra y así construir el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues bien, la semana pasada hicimos la introducción a Abdías. Como hablamos, tiene un solo capítulo, un profeta bien corto en cuanto a lo escrito, lo que ha quedado de él. Pero siendo un profeta corto, es un profeta, como dijimos, que tiene unas características especiales. Y las vamos a ver. Vamos a leer Abdías del 1 al 4. Y dice así. Esto dice el Señor Dios acerca de Edom. Un mensaje hemos oído de parte del Señor. Un heraldo ha sido enviado a las naciones. Levantaos, alcémonos en guerra contra él. Te hago el más pequeño entre las naciones. Tú eres completamente despreciable. La arrogancia de tu corazón te sedujo. A ti, el que habita en las grietas de las rocas y pone en los altos su morada. ¿Qué piensas en tu corazón? ¿Quién hará bajar a tierra? Aunque te remontes como el águila y pongas tu nido entre las estrellas, de allí te precipitaré. Oráculo del Señor. Palabras fuertísimas del profeta y que mirándolo bien podemos muy bien asimilarla o aplicarla al demonio que pensó en subir al trono de Dios. Así que como siempre pasa en la escritura, siempre a los enemigos de Israel pudieron decir que los sincretizan también con palabras que se puede utilizar para Satanás, que el Señor lo reprenda. Como vimos la semana pasada, el nombre Abdías en hebreo significa adorador de Yahvé, significa, o siervo de Yahvé. Dijimos que hay 13 Abdías en el Antiguo Testamento y es posible que uno de estos 13 Abdías sea el que escribió este libro. No hay seguridad. Hay un Abdías que fue oficial en la corte del rey Acab de Israel y escondió a los profetas de Dios en una cueva cuando Jezabel los estaba buscando. Eso está en Primera de Reyes 18:3. Un Abdías que fue enviado por el rey Josafat de Judá para enseñar la ley en las ciudades de Judá. Todo lo vemos en Segunda de Crónicas 17:7. Hay otro Abdías que fue uno de los superintendentes que ayudaron a reparar el templo cuando el rey Josías encontró la ley. Segunda de Crónicas 34:12. Hay un Abdías que fue sacerdote en los días en los días de Nehemías. Eso lo encontramos en Nehemías 10:5. La profecía de Abdías, como dijimos, es única, porque no se trata mucho con Judá o con Israel. Su enfoque está en el pecado de Edom y el juicio que viene sobre ellos. Si alguno de ustedes no vio la introducción, podemos preguntarnos quiénes eran los edomitas. Los edomitas son descendientes de Esaú. Si ustedes recuerdan, Esaú es el hijo de Isaac y Rebeca. Esaú es el hermano de Jacob, por lo tanto nieto de Abraham. Eso lo vemos en Génesis 25, 19 al 34. Esaú, nos dice el Génesis, que fue apodado Edom, que significa rojo. Se cree que posiblemente porque tenía el pelo rojo y por eso le pusieron Edom, el rojo. Esaú, después de todos estos problemas que hubo entre él y Jacob por la primogenitura, Esaú eventualmente se estableció en el área del monte Seir y absorbió un pueblo que vivía allí, porque estaba habitado, conocido como los Horeos. Eso lo vemos en Génesis 36, del 8 al 43, que se refiere a los edomitas como jefes, en muchas versiones de la Biblia. Cuando Israel salió de Egipto y quiso pasar por la tierra de los edomitas para entrar a la tierra prometida, los edomitas no se lo permitieron.
Eso lo vemos en Número 20, del 14 al 21. Los edomitas se opusieron también a Saúl y fueron conquistados bajo el reinado de David y de Salomón. Eso lo vemos en 1 Samuel 14:47 y en 2 Samuel 8:14 y 1 Reyes 9:26. También en días del rey Josafat, Edom se unió a Moab y a Amón para atacar a Judá. Si ustedes se recuerdan de esto, eso está en 2 Crónicas 20, del 1 al 27. Pero el Señor peleó por Judá y los derrotó. La famosa batalla que fue conducida por medio de las alabanzas. Los edomitas también se rebelaron con éxito contra el rey Joram de Judá. 2 Reyes 8, 16, 22. También el rey Amasías de Judea los volvió a someter. 2 Reyes 14, 9 al 11. Los edomitas volvieron a atacar a Judá en los días del rey Acaz. 2 Crónicas 28, 17. Y dice, lucharon codo con los judíos en la rebelión contra Roma en los años 66 al 70 después de Cristo. Fueron aliados de la guerra que se desató entre el reino de Judá y el imperio romano, que terminó con la total destrucción de lo que quedaba del reino de Judá. Después, en ese momento, cuando fueron aplastados por Roma, la casa de Israel en Judá y los edomitas, los judíos siguieron existiendo, pero los edomitas no. ¿Por qué? Porque los judíos, ¿por qué siguieron existiendo después de Babilonia, después de la destrucción por el Imperio Romano en el año 70? ¿Por qué siguieron existiendo? Porque tenían la promesa del Señor. Tenían una promesa dada por Dios, porque fue el pueblo primero de Dios, y por eso no fue derrotado. Primero, porque tenía la promesa que Judá iba a estar ahí cuando llegara el Mesías. Segundo, porque aunque ya el Mesías había venido, pues ellos siguieron ahí, siguió siendo el pueblo de Dios mezclado entre los cristianos y ellos. Todas las batallas que hubieron entre cristianos y judíos en el templo. Pero en sí, cuando llegan los romanos que aplastan la rebelión, los judíos sobreviven, pero los edomitas desaparecen para siempre. Ellos no tenían la promesa. Por eso sí, todo el que no tiene la promesa de Dios desaparece. Por eso nuestra iglesia, por muchos problemas que tenga, por mucha maldad interna que haya, nunca va a desaparecer. Porque como Israel tenemos la promesa. Así como Israel tuvo la promesa de que iba a estar presente cuando viniera el Mesías por primera vez, la iglesia tiene la promesa que va a estar presente cuando regrese ese mismo Mesías en gloria a juzgar vivos y muertos. Ustedes dirán, ¿dónde está la promesa? La promesa está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, cuando el Señor le dice a Pedro, las puertas del infierno no prevalecerán. O cuando dice a los discípulos, estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. En cuanto a Edom, por lo que dice este libro de Edom y Jerusalén, podemos deducir una fecha para el ministerio de Abdías, que ha estado en mucha discusión. Los únicos marcadores de tiempo que tenemos en el libro es el ataque contra Jerusalén. Y eso lo vemos en Abdías 1, versículos 10 y 14. Y el hecho de que este pasaje también parece indicar que Edom no estaba bajo el dominio de Judá en ese momento. Por eso se sitúa más o menos en esa fecha, en ese tiempo. Segunda de Crónicas también 21, 16 al 17 describe un ataque contra Jerusalén durante el reinado de Joram en el año 848 al 841 a.C. Y también por parte de los filisteos, por parte de los árabes. Segunda de Reyes 24 y 25 describen el ataque de los babilonios contra Jerusalén en el 586, cuando los edomitas también lucharon con el enemigo de Israel. Los edomitas eran los grandes enemigos del pueblo de Dios. Parece que esta división que surgió entre Esaú y Jacob desde el vientre de la madre continuó hasta la extinción del pueblo de Edom. Viendo todos estos ataques, probablemente la mejor opción será que el primer ataque, porque Abdías, 1, 10 al 14, no parece indicar que Jerusalén fue destruida
como lo fue bajo los babilonios. Si el profeta Abdías considera este periodo de tiempo como bajo el reinado de Joram, entre 848 y 841 a.C., lo convertiría en un contemporáneo del profeta Eliseo y lo convierte también en el primero de los profetas, posiblemente ganándole a Joel también en unos años, totalmente imposible. También significa que este profeta Abdías puede ser el mismo nombre mencionado en Segunda de Crónicas 17:7. Abdías recibe, podemos decir, un boletín de noticias de parte del Señor. Dice, en parte, esto acaba de pasar. Dios está trayendo naciones contra Edom en batalla. Como resultado de la batalla venidera, Dios le dice que va a hacer que Edom sea pequeño entre las naciones y abatido en gran manera. ¿Por qué? Va a decir continuamente que la soberbia del corazón engañó a Edom. Siempre el sentirse muy fuerte o el sentirse superior a los demás es una de las cosas que más engaña desde el principio. Es la primera tentación de los primeros padres. La soberbia es el origen de todos los pecados. Esto ayuda a explicar por qué Dios está trayendo juicio contra Edom. Edom está lleno de soberbia y la soberbia, como siempre sucede, los ha engañado. Definitivamente que todos lo sabemos o lo deberíamos saber. La soberbia es muy engañosa. ¿Por qué? Porque la soberbia nos hace pensar cosas de nosotros mismos y sobre los demás que no son ciertas. La soberbia nos hace hacernos superior a los demás. Por eso la soberbia engendra la envidia. Porque si tú te crees superior a los demás y tú ves que alguien tiene algo superior a lo que tú quieres, tu corazón se llena de envidia. Y la envidia no es que tú quieras tener lo que el otro tiene. La envidia es el único pecado que no causa satisfacción. Porque la envidia es que yo no quiero que lo que tú tienes lo tengas. Yo quiero que tú estés tan mal como yo. Yo no quiero estar bien como ellos. Yo quiero que ellos estén mal como yo. Esa es la soberbia, el que engaña eso es la envidia que nace de la soberbia. Y nos habla que Edom vivía en las peñas. Los edomitas, de verdaderamente los pobres, no tenían mucho de qué enorgullecerse. Era una nación pequeña, relativamente pobre, una nación insignificante. Sin embargo, de lo que podían estar orgullosos era que vivían en una área de grandes fortalezas, de grandes fortificaciones naturales. Era verdaderamente un castillo natural, por lo que se jactaban que ellos vivían en las hendiduras de las peñas. O sea, que estaban bien seguros, que ahí donde vivían las águilas nadie iba a entrar. Por eso se jactaban, que tendrían que remontarse como águilas. El orgullo está tan arraigado en nuestra naturaleza, en la naturaleza humana caída, que como Edom, muchas veces, aunque no tengamos mucho de qué enorgullecernos, vamos a encontrar algo para exaltarnos nosotros mismos. Eso también nos recuerda de que no tenemos que ser ricos o poderosos o grandes para llenarnos de orgullo. Eso tenemos que estar claros. No hay nada más patético que un pobre orgulloso. A veces los que menos motivo tienen para el orgullo son los que más lo tienen. Hay todo tipo de orgullo. Los edomitas se jactaban, como les dije, de sus defensas naturales. La antigua ciudad de Petra, yo he visitado Petra. Petra es una ciudad verdaderamente impresionante. Petra era la antigua ciudad, podríamos decir, la capital de los edomitas. Y llegó a tener un gran florecimiento intelectual y religioso, pero más ya en el siglo I que en esta época. Lo interesante de Petra, que se conserva casi intacto hasta el día de hoy, es que estuvo muchos años que nadie sabía que estaba la ciudad ahí, porque la ciudad está metida como en un valle, como una cazuela, y está metida dentro de la cazuela. Y la única entrada que tiene el valle es un corredor como de 1 o 2 kilómetros de largo, que de ancho corredor tendrá cuando más 3 metros de ancho. Imagínense 2 kilómetros de largo, como un sendero entre dos paredes gigantescas. Hubo un terremoto,
tapó esa entrada y Petra estuvo perdida por cientos de años hasta que creo que en 1800 y algo fue, o en 1900 creo que fue descubierta desde un helicóptero, me parece, si no estoy equivocado. Si ustedes para que encuentren Petra, es la ciudad donde se grabó Indiana Jones. ¿Se acuerdan de la película Indiana Jones? Que está en un lugar que hay como un palacio tallado en la piedra, en una piedra roja. Ese es el Palacio del Tesoro de la ciudad de Petra. Llegó a ser verdaderamente una ciudad magnífica. Pero les decía que fue mucho después, cientos de años, de que sucediera esto que estamos pues hablando. Petra es una ciudad totalmente inaccesible. Solamente se podía entrar por ese estrecho cañón que 10 personas en la cima del cañón con roca podía defender a la ciudad. Tan es así que cuando un terremoto llegó y tumbó esas piedras, se perdió para siempre el camino de entrada a Petra. Se sabía que estaba por ahí, pero nadie sabía dónde estaba. Pensaban que estaba tapada y no, estaba totalmente descubierta. Hoy uno va y, ¿verdad? Tiene que ir, es un poco agotador ir a la ciudad de Petra, pero yo creo que si se puede, vale la pena. Los edomitas también, a pesar de todo lo que tenían, se jactaban nada más y nada menos que de su sabiduría. Los hombres de Edom, especialmente los de la ciudad de Temán, se destacaban por su sabiduría. La frase hombres del este en el Antiguo Testamento a menudo se refiere a los hombres de Edom. Y pasajes como Primera de Reyes 4:30 declaran que la gran sabiduría de los hombres del este. También Jeremías 49:7 dice de Edom: no hay más sabiduría en Temán, se ha acabado el consejo de los sabios, se corrompió su sabiduría. Esta era toda la fuente de orgullo de los edomitas y algo que yo siempre he pensado, pero es de mí, no creo, eso no está escrito en ningún lado, es algo que yo siempre he pensado. A Petra, capital de Edom, le decían la ciudad, el lugar del este, y era un lugar famoso ya en la época de Jesús por los conocimientos científicos, los conocimientos astronómicos que tenía la ciudad de Petra. Y yo siempre he pensado que posiblemente los Reyes Magos proveyeran de Petra. Por lo menos 2 de ellos, la mayoría provenía de Petra, que vinieron del este, donde está la ciudad de Petra. Y si pensamos que los Reyes Magos hayan venido de Petra, entonces sí tiene sentido que el camino de Petra a Belén se podía hacer en 4, 5, 6, 7 días. O sea, que es posible que hubieran llegado en el tiempo que marca la Biblia, que viniendo de Babilonia o de Etiopía tendrían que ser varios años. Claro, vuelvo a repetir, eso solamente es una teoría mía, que no está comprobada ni la tengo patentizada. Los edomitas se jactaban de sus alianzas, ya tenían alianzas hasta con Babilonia en contra de Judá, lo hicieron, y confiaban en todos sus aliados. Todos tus aliados, dice Abdías 1:7, todos tus aliados, los que estaban en paz contigo. Yo pensaba que la fuerza que tenían era el baluarte de sobrevivencia de ellos. Por eso estaban totalmente orgullosos de esa fuerza. Por eso que el Señor, al final de estos versículos, deja bien claro: te voy a derribar de ahí. La verdad aleccionadora sobre nuestro orgullo es que el Señor puede derribarnos en cualquier momento. El Señor puede hacer añicos nuestro orgullo y derribarnos. Como dice la palabra de Dios, el que se crea muy fuerte, tenga cuidado que no caiga. Ahora el versículo del 5 al 9, y dice así: cuando lleguen hasta ti ladrones o salteadores nocturnos, tan perdido estás, ¿no robarán cuanto quieran? Cuando lleguen a ti vendimiadores, ¿dejarán siquiera el rebusco? ¿Cómo han arrasado Esaú? Sus tesoros ocultos han sido descubiertos. Hasta la frontera te han expulsado. Te han engañado todos tus aliados. Te han dominado tus amigos, los que comían contigo. Te tendieron una trampa por debajo. No hay ya cordura en él. Aquel día, oráculo del Señor: ¿no acabaré con los sabios de Edom y con la astucia de la montaña de Saúl?
Tus guerreros Temán quedarán aterrados, de modo que no quedará hombre de la montaña de Saúl por la matanza, por la violencia. Abdías nos dice que el juicio que vendrá sobre Edom será mucho peor que lo que sucede cuando una cantidad de beduinos vienen y roban las tiendas en el desierto. Porque los beduinos que vienen y roban y asaltan a las tribus que viven en el desierto, ellos cuando consiguen lo suficiente, se van. El juicio que viene contra Edom era mucho más completo. Dice que todo hombre será cortado del monte de Saúl por violencia. Los edomitas estaban orgullosos de sus grandes defensas naturales. Dios va a quebrantarlo en ese mismo orgullo. Los va a humillar diciendo tus recursos naturales de defensa no son nada frente a mi poder. Así ha sido siempre, hermano. El área tuya que puede estar cercano a la soberbia es por donde el Señor te va a dar. Así que cada uno debe revisarse qué área tiene dura en su vida espiritual. Cuando Dios trajera el juicio contra Edom, ellos iban a conocer el aguijón de la traición contra ellos. Ellos iban a sentir lo mismo que sintió Judá cuando ellos lo traicionaron. Las alianzas en que una vez confiaron se van a convertir absolutamente en nada. Y cuando no hay poder cuando llega lo malo, los amigos lo abandonaron tal como lo hacen hoy y como lo harán siempre. Los falsos amigos, por supuesto. Los edomitas estaban orgullosos de sus alianzas políticas. Dios lo quebrantó. No valió alianzas políticas con Egipto ni con nadie. Los edomitas eran famosos por la gran sabiduría que tenían, sabiduría del este, pero Dios traería un juicio tan grande que incluso sus sabios serían destruidos. Los edomitas estaban orgullosos de su reputación de sabiduría, pero Dios iba a quebrantar su orgullo y los iba a humillar. Aquí vemos que esta parte de este capítulo es el aviso de Edom, que va a ser humillado por su soberbia y que se le va a dar donde su orgullo está más centrado. El versículo 10 al 14, y dice así: por la violencia contra tu hermano Jacob te cubrirá de la vergüenza y perecerás para siempre. El día en que te mantuvieses al margen, el día en que extranjeros cautivaban su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú fuiste también uno de ellos. No debiste complacerte el día de tus hermanos, el día de su desgracia. No debiste alegrarte por los hijos de Judá, el día de su ruina. No debiste ufanarte el día de su angustia. No debiste entrar por la puerta de mi pueblo el día de su infortunio. No debiste complacerte tú también por sus males. El día de su dolor. No debiste alargar la mano a sus bienes el día de su calamidad. No debiste apostarte en las encrucijadas para matar a sus fugitivos, ni debiste entregar a sus sobrevivientes el día de la angustia. Aquí tenemos una larga lista de no debistes, que estaría muy bueno para un retiro espiritual, todo lo que no debemos hacer. Me fascina ese mensaje que nos da en esta parte el profeta Abdías. La línea familiar de Israel y Edom se remontaba, lo dijimos, a su antepasado común Isaac. Esaú, Edom, dijimos, hermano de Jacob y Israel. Esto hacía que el pecado de Edom contra Israel fuera aún peor. Eran hermanos, eran de la misma familia, eran de la misma raza. Esto es importante, algunos pecados se vuelven peores dependiendo contra quién pecamos. Hay que tener eso en cuenta. El pecado puede ser aún peor en una situación especial. El pecado es tratar mal a otra persona. Es peor tratar mal a un hermano, a una madre,
o un hermano de la iglesia. Es pecado hablar con dureza a cualquiera. Es peor hablar con dureza a la esposa, al esposo, al hijo. El sexto mandamiento nos llama a no fornicar, a no cometer acciones impuras. Es pecado, pero es peor cuando el que la comete es casado, es sacrilegio. ¿Qué hizo Edom cuando extraños atacaron a Judá y cuando extraños entraron por las puertas de Jerusalén? Absolutamente nada. Se quedaron de brazos cruzados. Es más, celebraron la miseria de Judá. Por eso el Señor le dice, no debiste haberte alegrado por el infortunio de tu hermano. A veces no hacer nada es un gran pecado. A veces no hacer nada es peor que hacer algo. En Números 32:23 habla del pecado que os alcanzará. Y el pecado del que habla es el pecado de no hacer nada. O sea, lo que hoy en día conocemos como pecado de omisión. A mí me decía un sacerdote que todo el mundo confiesa lo que hizo, pensando que es pecado, pero que nadie confiesa lo que no hizo y debió ser. Y me decía que posiblemente los pecados que no se confiesan porque no hizo van a llevar más gente a la condenación que los pecados que confiesan que hicieron. Me explico, tú te puedes confesar, qué sé yo, de ser prepotente, de haberle faltado el respeto a alguien, de haber consentido malos pensamientos y todo eso está mal. Pero entonces tú puedes haber humillado a tu hermano y no pensar que eso es pecado. Tú pudiste conocer que había una persona en una gran necesidad, tanto física como espiritual, y esconderte y seguirle y no ayudarlo. Alguien te puede llamar y está en un momento de angustia, lo que sea, tú ver el nombre en el teléfono y decir, no, yo no voy a contestar esta llamada. Esos son los pecados de omisión, son los pecados que debíamos hacer, son las acciones que debíamos hacer y que no hemos hecho. También otro de los pecados de los no debiste es que echaron mano a las propiedades de Judá el día de su calamidad. El gran pecado de Edom comenzó primero con no hacer nada por ayudar a sus hermanos. Luego progresó al orgullo por la angustia de Judá. Ellos se llenaron de orgullo. Mira, ellos están mal, ellos que eran tan poderosos y nosotros estamos requete bien. ¿Cuál fue el próximo paso? Se aprovecharon de la miseria de sus hermanos y tomaron todas sus posesiones y se las rifaron, se las echaron a suerte. También, otro de no debiste matar a los que escapaban. La progresión final del pecado de Edom, que comenzó por no hacer nada. Fíjate cómo comienza el pecado por no hacer nada. No hacer nada. Se alegró del mal de esta gente. Se quedó con las posesiones de esta gente porque les venía bien. Ahora va a matar a los que se escapaban de la ciudad. Fíjate cómo el mal va en escala. Aún desde un momento que no hacemos absolutamente nada. Ese fue el peor de todos los pecados de Edom. Se unieron al ataque contra Judá. Cuando se encontraron con gente de Judá que huían hacia el sur, hacia Egipto, los atacaron, los mataron, los entregaron al enemigo como prisioneros. El pecado procede por grados, ¿no? Ningún hombre entra en su peor momento al principio. Entonces empieza por una escala. Y va, no hay que de buena primera, ¡pum! Hoy es mi peor momento, no. Eso vino en una escala de pecado sobre pecado, de hacer mal o no hacer bien, de hacer mal y no hacer bien. Considerándolo todo, Edom trató al pueblo de Dios terriblemente cuando llegó la angustia y el quebrantamiento sobre el reino de Judá. Por todo esto, el juicio de Dios venía sobre ellos. Anótalo, primero, por no hacer nada. Repito. Segundo, por alegrarse de su angustia y calamidad. Tercero, por aprovecharse de su debilidad
que estaba débil, que estaba atacado, que estaba vencido. Y por último, porque acudieron a la violencia contra estas personas que estaban en un mal momento. Tenemos que pensar, ¿somos culpables nosotros de lo mismo? ¿O somos a lo mejor culpables de algo peor? Cuando vemos a otro en angustia, cuando vemos a otro en quebrantamiento, si se lo merece. Eso fue por aquello y por aquello. Hermano, si eso es así, Dios va a lidiar con nuestra vida como lidió con Edom. Bueno, el versículo 15 al 16. Y dice así: porque cerca está el día del Señor para todas las naciones, como tú obraste, así se hará contigo. Sobre tu cabeza revertirá tu paga. Como bebisteis sobre mi monte santo, beberán las naciones sin cesar. Beberán y apurarán, y serán como si no hubieran existido. Dios quiere que Edom sepa que aunque la angustia y la calamidad vinieron sobre Judá, sobre ellos también puede venir. Y aún peor, porque ellos no tienen pacto con Dios. Y les dice: tú viste que te aprovechaste de Judá por su situación, la tuya viene cerca y peor. Y esto es la ley, yo diría, del mismo evangelio. Lo de Jesús lo va a decir: no le hagas al otro lo que tú no quieres que te haga a ti. ¿Cuándo lo dice eso? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo como a ti mismo. Dice Jesús: si cumple eso, está salvo. Mira tú qué cosas tan sencillas y tan complicadas. Jesús no dice que cojamos clases de Biblia, aunque son necesarias. Jesús no dice nada, que pertenezcamos a grupos. Cuando le pregunta a Jesús, dice: todo lo que tienen que hacer es amar primero a Dios sobre todas las cosas. Y segundo, tienes que amar al prójimo como a ti mismo. Fíjate que es una cruz. A Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ahora, para amar al prójimo como a ti mismo, primero tú tienes que amarte tú. Si tú no te amas tú, ¿cómo tú vas a amar al prójimo? Pues si tú no te amas tú, lo vas a amar al prójimo tal como te maltratas tú. La gente se ríe cuando yo hago este ejemplo, pero que es cierto. Si tú te levantas por la mañana para ir a trabajar, qué sé yo, y te paras delante del espejo y te dices: contra, qué gordo estoy, cada día estoy más gordo y más feo. Y te hace juicio cuando llegas al trabajo, que te encuentras todo gordo, le dices: oye, tú estás gordísimo. Lo estás tratando como te trataste tú. Por eso nosotros tenemos que tratar por aceptarnos y por amarnos tal como Dios nos ama. Y después ese amor santo que encontramos en Dios, ponerlo en los demás. Esa es la ley de la salvación, hermano. No hace falta absolutamente nada. Pero yo creo que es más fácil aprenderse la Biblia de memoria, del Génesis al Apocalipsis, que practicar esos dos simples consejos. Dios dará justicia siempre a los edomitas, ni más ni menos de lo mismo que ellos hicieron. Eso está clarísimo. Y ahí cuando también el Señor le da esa gran promesa a Abraham en Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Es una promesa que tiene el pueblo de Israel y que por lo tanto extendido a nosotros, a la iglesia, pueblo de Dios. El que bendiga a Israel, a Jerusalén, va a ser bendecido. El que lo maldiga va a ser maldecido. No se ha visto a nadie nunca, ni siquiera los cristianos cruzados, que ataquen a Jerusalén y hayan salido vencedores. Ninguno. Igual pasa con la iglesia. No se ha visto jamás que nadie que ataque a la iglesia ha salido vencedor. Pasó el Imperio Romano, pasó el ataque de los vándalos, pasó el ataque de la gente de Gengis Khan, que arrasaron toda. Parecía que era el fin del mundo, los vándalos. La iglesia quedó. Llegó la época del Renacimiento, la época de la enciclopedia, ahora la época de la razón. Dios no existe. Los que se murieron fueron ellos, dejaron de existir. Siguió el Señor. Llegó el comunismo. Quitaron, borraron las iglesias de Rusia, de los países comunistas. La persiguieron por 70 años, 60 años. Se acabó el comunismo y la iglesia volvió a florecer tal como estaba.
Y ahora lo que nos atacan, la prensa y todo eso que nos atacan, llegará un día que también desaparecerán. Porque como Israel, el que nos bendiga a nosotros va a ser bendecido. El que nos maldiga va a ser, no es que va a ser maldecido, que lo mismo que ponen sobre nosotros va a caer en la misma proporción sobre ellos. Vamos a ver los últimos versículos de 17 al 20, y dice así. Pero en el monte Sión quedará un resto de salvados y será santo. Y la casa de Jacob heredará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego y la casa de José llama. Pero la casa de Saúl va a ser paja, a la que prenderán fuego y devorarán y no quedará resto, porque el Señor ha hablado. Ahora viene una parte, como siempre, de restauración escatológica del reino de Dios, del final de la restauración. Acuérdense que todos los profetas terminan hablando de restauración. Y dice, del 19 en adelante, ellos poseerán el Negev, la montaña de Saúl, y la Cefelá de los filisteos, y poseerán la región de Efraín y la región de Samaria, y Benjamín poseerá Galaad. Los hijos de Israel de la primera deportación poseerán el país de los cananeos hasta Sarepta, y los deportados de Jerusalén que están en Sefarat poseerán las ciudades del Negev. Subirán victoriosos al monte Sión para juzgar la montaña de Saúl. Entonces el reino será para el Señor. Siempre. Y aquí hay una cosa muy interesante que dice aquí, pero vamos a llegar ahí. Las pruebas y cargas entre el pueblo de Dios, tanto los judíos como nosotros, son temporales. Porque en ellos, en nosotros, va a haber liberación porque está prometido por el Señor. Sin embargo, el ataque que viene contra nuestros enemigos va a ser diferente. Y lo dice, Israel será fuego, pero ellos van a ser estopa. Del fuego queda las cenizas, queda el carbón, de la estopa no queda absolutamente nada. Todo es consumido. Las palabras del Señor a través del día se cumplieron totalmente. Los edomitas lucharon codo a codo, como le dije, con los judíos en la rebelión contra Roma de los años 66 y 70 de nuestra era. Fueron aplastados y tal como pasó a las 10 tribus de Israel, se desaparecieron. Mas nunca nadie ha vuelto a saber de ellos porque fueron destruidos o se mezclaron dentro de otros pueblos y perdieron su identidad. La profecía se cumplió con precisión. Es totalmente imposible que encontremos o conozcamos un edomita en el día de hoy. Ahora habla al día de un día venidero que dice que Israel va a ocupar y poseer la tierra que una vez perteneció a Esaú, el desierto del Negev. Y ahora no estoy hablando de política, sáquenme de todo problema político, estoy hablando de profecía de la Biblia. ¿Usted sabe quién está en el desierto del Negev? La franja de Gaza. La franja de Gaza está al final del desierto de Negev. Y aquí dice claramente que Israel va a poseer el desierto de Negev, que va a recibir toda esa tierra en herencia. Lo dice bien claro esta profecía que se ha cumplido hasta ahora en todos sus más pequeños detalles. Y ahora la parte escatológica, la idea dice que subirán al monte Sión, siempre monte Sión, más cerca del cielo. La idea no es que haya muchos salvadores en un sentido mayor. Aquí la palabra plural salvadores tiene el sentido de liberadores, no de salvación como Cristo. El contraste es claro. Edom completamente destruido, no habrá salvadores que le ayuden. No habrá liberadores, sino que los salvadores, los liberadores, los judíos van a subir al monte Sión, a la gloria de Dios, el pueblo de Dios, tanto ellos como nosotros. Y dice que va a subir a ese monte Sión, nada más y nada menos que para juzgar a Esaú. Para juzgar a Esaú, nosotros vamos a juzgar a nuestros perseguidores. Eso tú no tengas la menor duda, los de adentro y los de afuera. Y va a juzgar, el pueblo de Dios va a juzgar a Esaú, por lo menos en tres maneras. La presencia de libertadores
es un juicio contra Edom, porque Edom no va a tener libertadores. Los que atacan al pueblo de Dios y los que atacan tanto a Israel como a la iglesia no van a tener libertadores. Los jueces, dice la justicia, gobernará sobre el territorio de Edom. Quiere decir, aquellos que Edom atacó van a ser los que van a juzgar la maldad de aquellos que nos atacaron. Los jueces se sentarán a juzgar en el mismo Edom sus pecados. Esta breve profecía de Abdías, que aquí termina con una nota altísima. Los edomitas parecían tener su día contra el pueblo de Dios. Iban ganando, pero al final todos los reinos serán del Señor Adonai. Él sabe cómo cuidar al pueblo de Dios y Él sabe cómo hacer avanzar su reino glorioso. Esta es una nota de aliento. Puede ser, es posible que sea el propósito central de la profecía de Abdías, llevar no solo pesimismo, sino decir, como dice el Apocalipsis, todo está malo, pero todo se va a poner bien. El Señor va a intervenir y todo va a estar bien. Nos preguntamos si alguna vez esta profecía se leyó en Edom. No lo sabemos, pero definitivamente si se leyó entre ellos no le hicieron mucho caso. Abdías le dice a todo el pueblo de Dios, no se preocupen por los que ignoran su necesidad, por los que se regocijan en sus problemas, por los que se aprovechan de sus crisis, ni por los que se dan manos con otros para atacarlos. Yo me ocuparé de ellos. Así ha sido y así será. Así terminamos este pequeño pero hermoso libro del profeta Abdías. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.